Dios les bendiga abundantemente. Bueno estar con ustedes nuevamente. La última vez fue en el campamento Morton. Ya tenían como texto base Nehemías 4:14. Ahora tienen como base Ageo 2:9. Hay algo maravilloso, no sé si ustedes han estado experimentando. Dios está aquí. No lo digo de manera protocolar, es que su presencia se manifiesta y se hace sentir. Y si eso es así, la cosa está excelentemente buena. Póngase en pie un momento, aunque la pastora ya le dio lectura al pasaje bíblico de Ageo capítulo 2. Yo quiero leerlo también nuevamente y quisiera que ustedes juntamente conmigo le prestáramos mucha atención al texto bíblico. El Espíritu Santo es experto en tomar la palabra, imprimirla en nuestros corazones y hablarnos para nuestras situaciones particulares como individuos, como familia, pero también como iglesia y como país. Y a mí me parece que si volvemos a leerlo y usted le presta mucha atención, de alguna manera algo Dios va a hacer en su corazón, como ya ha estado haciendo en el mío y lo hará nuevamente. Dice la palabra de Dios, Ageo capítulo 2, versos 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. He aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice Millito, ni Marta, ni Kremlin, lo dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tus misericordias. Nuestros corazones están expectantes de que tú hagas maravillas en nuestras vidas, que tengas misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestro país, que te glorifiques de manera particular en el día de hoy y milagros y señales sucedan en nuestras vidas para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. Gracias, Padre. Atamos al maligno y a sus huestes en todo el territorio, en todo nuestro país, en el nombre de Jesús, y desatamos tu gloria y poder y bendición sobre nuestras vidas. A tu nombre damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
pasaje de la Escritura que tenemos delante nos presenta la intervención de Dios para trabajar con el problema del pueblo, de su pueblo. Judá había sido llevada cautiva. Los moradores de Judá habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y allí en Babilonia, algunos de los que se autodenominaban profetas de Dios, sin tener la revelación y el secreto de Dios en sus vidas, le profetizaban como que esto va a pasar ya mismo y regresaremos a nuestra tierra y habrá bendición y Dios está contento con nosotros. Pero en ese tiempo Dios levantó a los verdaderos profetas para decirle al pueblo que ellos les profetizaban falsamente. Entre ellos levantó a Jeremías. Y Jeremías declaró una palabra profética y le dijo, ese cautiverio durará 70 años. Posterior a eso, y andando el tiempo y después de muchas dificultades, Dios volvió a hablarle y vino una palabra profética que les decía, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El verso 9 dice, daré paz en este lugar. Dios estaba ofreciendo una restauración para el pueblo, un hacerlos regresar a su tierra, darles paz y bendecirles de manera particular. Cuando fueron llevados cautivos, los primeros que se llevaron fueron a los líderes, a los príncipes, o sea, a los nobles, los gobernantes, a los comerciantes, a los profetas, a todos los que asumían un liderazgo para dirigir al pueblo. Pero no solamente se llevaron la gente, que de hecho tengo que decir que el texto bíblico dice que dejaron solamente a los pobres allá en Judá. Después te quiere buscarlo, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 25. Dejaron solo los pobres. Y los pobres, acostumbrados a su pobreza, habían creado una mentalidad de pobreza. Luego de unos 9 meses de ese primer evento de cautiverio, llegó un señor que tiene nombre de Almanaque Bristol. Se llama, les digo ahora, no me lo pude aprender. Enseguida les digo. Segunda Reyes 25. Nabuzaradán, miren qué nombre. Apúntelo por ahí para que se lo ponga a sus hijos, a sus nietos. Ese señor era el capitán de la guardia de Babilonia y vino nuevamente a Jerusalén y destruyó el templo y destruyó las murallas. Llevó cautivo a algunos del pueblo común que todavía quedaban por allí y dejó solamente los pobres. Y los dejó no para que estuvieran por allí pasándola bien, sino para que labraran las viñas y para que labraran la tierra, de modo que eso sirviera para el rey de Babilonia. O sea que los que estaban allá cautivos en Babilonia, los que estaban acá, todos estaban en gran mal. Cuando eso sucedió, la esperanza del pueblo se fue al piso. Como cuando tú y yo tenemos problemas y vienen como los pañitos de malva, uno detrás de otro, que uno comenta como en el lenguaje nuestro puertorriqueño, ¿cuándo voy a lograr sacar los pies del plato? Y el sufrimiento y la angustia
no solamente ya está con nosotros, sino que nos rodea. Y donde quiera nos movemos, está la situación dolorosa y difícil. Particularmente cuando uno se aparta de Dios. Espero que aquí no hayan apartado, y si hay alguno, que sea el día de restauración. Cuando uno se aparta de Dios, las cosas se le ponen color de hormiga brava. Porque la bendición de Dios se corta sobre nuestras vidas. Y al cortarse su bendición, los males que nos llegan a todos, en el caso de los apartados, la cosa se pone peor. Porque hay la memoria de cuando estaba bajo la cubierta de Dios y la bendición de Dios, venían los problemas, venían las situaciones, pero había el recurso de que Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso, está con nosotros. Y de la misma manera que llegaban, los resolvíamos. Pero qué malo es cuando las cosas van de mal en peor. Peor aún a aquellos que las cosas en términos materiales, económicos, relacionales le va bien, pero su alma está seca, vacía, y puede tener todo lo que tiene y vive sin esperanza, sin libertad, sin gozo, sin paz. Eso es cautividad. ¿Y qué se necesita? Se necesita ser liberados del mal, ser liberados del pecado, ser liberados de cualquiera sea nuestra cautividad, de modo que podamos disfrutar de la libertad y la paz que da Dios. El pueblo estaba cautivo, los que quedaron estaban en extrema pobreza y cautivos de una manera tremenda porque tenían que trabajar para el rey de Babilonia. Pero el tiempo comenzó a pasar y pasaron 70 años. Gardel cantaba y decía que 20 años no es nada. Y cuando usted los vive, sabe que 20 años son mucho. Imagina entonces 70 años de cautiverio. Pero llegó el momento en que Dios usó a un impío llamado Ciro, del imperio medo-persa, invade a Babilonia, tiene la victoria, y luego de eso, y que comienza a reinar con mano fuerte, decide en su corazón, porque Dios lo imprimió, dar libertad a los cautivos para que regresaran a sus tierras, a sus naciones. Es interesante porque la Biblia llama, Dios llama a Ciro su siervo. Déjenme decirle, Dios puede utilizar a ti y a mí que somos creyentes en Él, que le dimos nuestro corazón y le servimos, y Dios puede usar a cualquier persona impía para traer bendición sobre lo suyo. Él es soberano, Él es rey, Él es Señor. Él puede hacer como quiere y con quien quiere. Y el corazón del ser humano en sus manos se derrite como cera. No podemos olvidar ni debemos olvidar que Dios sigue siendo soberano. Y aunque nosotros tenemos libertad, Dios puede hacer lo que Él quiere. Así que en esa experiencia permitió a los judíos regresar a Jerusalén con la encomienda de restaurar el templo. Vino un grupo primero, otro grupo después y un tercer grupo. E iniciaron la reconstrucción del templo comenzando por el altar del Señor. Habían traído ofrendas voluntarias. Échele mano a esto, como dice una pastora que conocemos. Échele mano. Trajeron ofrendas voluntarias. Pero esas ofrendas voluntarias no eran suficientes. Y la mentalidad de pobreza que les mencioné ahorita, no estaba solamente los que habían quedado, sino los que habían sido llevados cautivos y luego regresaron. Y muchos de esos que regresaron nacieron en Babilonia. Pero entre ellos habían regresado algunos que eran niños cuando fueron cautivos y ahora eran ancianos, eran adultos.
y en su niñez pudieron ver la gloria y la majestuosidad del templo que había construido Salomón. Pero ahora cuando llegan allí solamente había ruinas. Porque Nabuzaradán, ay, santo Dios, no estoy hablando lengua, es que estoy tratando de leer Nabuzaradán, ese bandolero, fue y destruyó el templo. Cuando eso sucedió y comenzaron a construir y comenzaron con el altar, el maligno siempre de alguna manera busca la forma de que Dios no sea glorificado. Y construir el altar y construir el templo representaba para el pueblo judío la restauración del culto a Jehová. Representaba el lugar que les daba también cohesión a la nación. No es como nosotros en Puerto Rico que tenemos un templo donde quiera, allí había un templo solamente. Así que cuando la gente iba a adorar solamente se reunía allí. Usaban los lugares que eran como escuelas, ¿no? Para estudiar, pero el templo era el templo. Y para el pueblo judío, el hecho de que cuando Salomón lo construyó, usó cedro, usó oro, usó plata y tenía suntuosidad aquel templo, aparte de lo amplio que era, la memoria de aquel tiempo y de aquel templo era de que era lo más grande, lo más extraordinario, algo que honraba el nombre de Dios. Para Dios siempre hay que hacer las cosas muy buenas y lo mejor. Así que cuando iniciaron, el maligno se metió y lo primero que pasó fue que algunos opositores, algunos enemigos comenzaron a amenazarlos. Y en estas amenazas se apagó el entusiasmo que había al principio y dieron paso a un sentimiento de pobreza. Y uno se pregunta, ¿pero por qué eso se acentuó en el corazón de ellos? Les digo por qué. Los que habían traído dineros de Babilonia se encargaron de hacer sus propias casas de manera lujosa. Cuando usted mire el texto va a ver que dicen que tenían casas artesonadas. Artesonadas significa lujosas. Sin embargo, aunque habían logrado casas lujosas, habían abandonado el trabajo de la obra en la casa de Dios. Estaban haciendo y cumpliendo sus anhelos, sus sueños, sus deseos, pero no cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a lo material y a lo económico, serán añadidas. Entonces a veces nosotros invertimos, a veces no, muchas veces, invertimos el orden y buscamos nuestro bienestar, nuestra comunidad, y nos olvidamos de la obra de Dios. Así que esta gente, cuando sembraba, cosechaba poco. Se ponían ropas dobles cuando hacía frío, pero no se calentaban. Tenían semillas en el granero y se podría la semilla. Cuando iban a buscar, estaba podrida. Hacían todo lo que el esfuerzo humano por seguir prosperando y echar para adelante, y se le volvía todo sal y agua. ¿Y cómo lo sé? El primer capítulo de Ageo lo dice. Dice, es como si echaran todo en sacos rotos. Eso acentuó el sentimiento de pobreza en su corazón. Y usaron eso como excusa para decir, no podemos seguir construyendo. Por un lado las amenazas de los opositores y por el otro lado el sentimiento de pobreza.
Eso que les dijo Dios y que aparece registrado en el capítulo 2 de Ageo, particularmente en uno de los versos que dice, mía es el oro y mía la plata. Lo que le está diciendo el Señor es que saquen de su cabeza ese sentimiento y ese espíritu de pobreza, porque lo que yo mandé a construir no depende si ustedes tienen mucho o poco. Háganlo con lo que tienen. Cuando lo hizo Salomón, lo hizo con majestad y gloria. Había que oro, plata, allí estaba el arca del pacto con sus querubines. Allí estaba el fuego encendido constantemente. Allí había en el templo la manifestación de la gloria de Dios. Allí estaba el Tumín y el Urim. Allí se manifestaba el espíritu de profecía. Era en el templo que sucedían estas cosas. Pero todo eso estaba ¿qué? Apagado. Allí habían ruidas, habían comenzado a hacer el altar. Sin embargo, el entusiasmo se apagó. La Biblia dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El miedo paralizó a esta gente como el miedo paraliza a la iglesia de Dios hoy día. Y no nos debe paralizar para hacer su voluntad. La restauración del templo representaba para el pueblo de Judá la restauración del culto a Dios. Cesó la obra. Y las consecuencias no se hicieron esperar. La mano de Dios estuvo sobre el pueblo. Por su negligencia, por encargarse de sus propios asuntos, por dejar la reconstrucción del templo, todo vino de mal en peor. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, pero Dios, que nos tiene en su noticia todos siempre, tenía al pueblo de Israel y de Judá en particular en su noticia. Y levantó profetas, a Esdras, a Ageo, a Zacarías, y trajo una exhortación al pueblo para que sin demora reiniciaran la reconstrucción del templo. Porque esa reconstrucción iba a dar gloria a Dios. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y dice el Señor, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo 1:8. Es una palabra precisa, concreta, le está diciendo, si ustedes hacen mi voluntad, si ustedes reconstruyen el templo, yo voy a poner allí mi gloria, mi voluntad, y en ello seré glorificado. Cuando Dios te manda a hacer alguna cosa, la manda a hacer porque tiene propósitos que van más allá de lo que tú puedes entender en esta hora. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo aunque no sepas cuál va a ser el alcance o cuáles son los propósitos que Dios tiene para que lo haga. Cuando nosotros con temor y temblor obedecemos a Dios, eso produce en nosotros bendiciones. La desobediencia, por el contrario, produce maldiciones. Y cuando aparece Ageo como profeta de Dios y da una declaración al pueblo, exhortándole, animándole para reconstruir, dice la Biblia, y temió el pueblo delante de Jehová. Y en ese temor reverente, Dios animó al pueblo, animó a sus líderes para que esa reconstrucción se reiniciara. Dice la Escritura
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Queriéndoles decir, no se preocupen de las amenazas de los enemigos. Saquen de su corazón la intimidación. No tengan preocupación porque no tienen oro ni plata. Hagan lo que les mandé a hacer. Y dice la Escritura que se animaron, vinieron, trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Les dije que ahorita, que el Señor les dijo: mío es el oro y mía es la plata. Una de las cosas que se enfatiza en este libro de Ageo es lo siguiente. Usted va a ver en muchos versos que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Les está diciendo: pongan su atención en mí, no en las ruinas. Pongan la atención en mí, no en sus enemigos. Y se presenta enfáticamente como Jehová de los ejércitos. Déjeme decir, es Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Judá, de Israel, pero es Jehová de los ejércitos en los cielos y en la tierra, en el mundo espiritual. O sea, que Él gobierna y reina y es el guerrero por excelencia. Para que tengan una idea de ese énfasis, Ageo capítulo 1, versos 2, verso 7, verso 5, verso 7, verso 9, verso 14. Y en el capítulo 2, versos 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 23. En ese espacio tan pequeño se menciona todas esas veces Jehová de los ejércitos. A mí me parece que lo que quería el profeta decirle, no solamente directamente, sino también entre líneas, como un énfasis, es que el jefe supremo, el soberano, el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. No tengan miedo, metan mano, echan para adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios pelea por su pueblo. Este tiempo que estamos nosotros viviendo, la iglesia está siendo amenazada por leyes que se quieren hacer, por acciones directas contra la iglesia del Señor, por la degradación de los valores del reino de Dios contenidos en su palabra. ¿Y sabe que hay gente que está cogiendo miedo? Y hay gente que está en una actitud pesimista. Pues déjame decirte lo que dijo Ageo al pueblo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él pelea por nosotros. Por tanto, los opositores tendrán que huir. La victoria ya está decidida. Se decidió en los cielos. Lo que tenemos que hacer es tomarla. Dios y nosotros, su pueblo, somos más que vencedores. Hay que hacer lo que hay que hacer independientemente cuál sea la atmósfera que palpita a nuestro alrededor. Hay que despertar con entusiasmo nuestra vida espiritual y la de otros, de manera tal que el pueblo se anime a buscar el rostro de Dios y se manifieste, oiga bien lo que estamos esperando, un avivamiento espiritual. Yo he estado diciendo en otros lugares, particularmente en nuestra iglesia, y particularmente en los momentos de conversación entre uno, dos o tres personas, cuando manifiestan esta actitud pesimista de que esto está malo, sí, le digo, está malo, y no lo puede arreglar ni el gobierno, ni lo puede arreglar la economía, pero sí lo puede arreglar un avivamiento espiritual que venga de parte de Dios. Mire,
Puede que alguno haya vivido aquí el avivamiento del 33. Si usted quiere saber de eso, hay un señor por allí sentado con una camisa color vino, tipo guapo, buen mozo, abusador. Ponte en pie para que sepan quién es. Ponte en pie. Si quiere saber, lea el libro que escribió Kremlin Cruz. Pero nosotros no habíamos nacido cuando eso, los que somos de menudo para acá. O de Grupo Manía para acá. Y Kremlin tampoco, lo que pasa es que hizo la investigación. No lo vivimos, pero nos contaban cosas maravillosas que animan nuestra vida espiritual. Déjenme darle un ejemplo concreto de cosas que me contaba mi abuela y mi mamá. El primer templo que tuvo Espinosa era uno pequeñito en madera. Ese duró bastantes años. Yo de niño lo llegué a ver. Y ese lugar tenía las ventanas esas que se abren de par en par y se le pone una tranca con uno. Y me contaban que en una ocasión levantaron la ofrenda. Y cuando levantaron la ofrenda, llegaron los diáconos y diaconisas, se los pusieron sobre el altar, que era como se acostumbraba. Y Dios levantó a una mujer llena del Espíritu, llamado Virtud. ¿Tú habías oído eso antes, verdad que sí? Y vino hablando en otras lenguas al altar, en una experiencia del Espíritu, levantó los dos platos, los volcó sobre la mesa, y mi abuelo y mi mamá me contaban que ni una moneda cayó al piso. Pero entonces siguió sacando hacia el lado y sacaba algunas y las lanzaba por la ventana y decía, esto es sucio, esto es sucio. Y la persona luego creo que confesó y era que aquel dinero que habían echado en la ofrenda era de la jugada de topo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en un lugar y se manifiesta y se mueve y la gloria de Dios está en ese lugar, no se le puede pasar un chavo malo al Señor. Porque el Espíritu lo revela, lo saca a la luz. Y a eso traía temor reverente. Ese temor reverente hacía que la gente andara derechito, no viroldo. Y cuando la gente andamos derechitos delante de Dios, tanto cuando estamos en nuestras casas, en el trabajo, como cuando estamos en el templo, la bendición de Dios se manifiesta y los milagros y las señales se dan. Se salva a la gente, se libera a la gente, se sana a la gente, la provisión sobreabundante viene. Dios hace maravillas. El entusiasmo del pueblo se levanta y la gente quiere cumplir el propósito de Dios por encima de sus propios sueños y propósitos. Pero este pueblo de Israel, este pueblo de Judá en particular, había enfocado en sus propios sueños y anhelos y no en la obra del Señor. Pero ahora con una palabra de exhortación, una palabra profética, el pueblo comenzó a levantar el ánimo y a hacer lo que Dios les había mandado a hacer. Cuando eso sucedió, Dios les dio una palabra de promesa. Les dijo, aparece en Ageo 2:19. Les hace una pregunta y luego una promesa. ¿No está aún la simiente en el granero? Piense por un momento en esa pregunta, ¿qué es lo que significa? Les está diciendo que ustedes todavía no han sembrado, las semillas las tienen todavía guardadas. Y la experiencia era que sembraban mucho y cosechaban poco. Hasta ese momento. Dice, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. O sea, lo que lograron sembrar está ahí y no hay un asomo ni siquiera de haber florecido. O sea que después de las flores en los árboles viene ¿qué? El fruto. Primero se echa flor y después fruto. Allí tengo yo unas papayas que comenzaron a florecer y luego por lo menos uno de los arbolitos ya tiene ¿qué? Papayas. Y Dios le dice que ni el árbol de olivo, ni la higuera, ni el granado ha florecido todavía.
Pero entonces les dice, mas desde este día, cuando todavía no hay asomo de que la cosa está prosperando, desde este día os bendeciré. Cuando decidieron echar mano al trabajo nuevamente, dijo, los voy a bendecir. Y los voy a bendecir desde este día. Vega Alta, Dios te va a bendecir grandemente desde este día. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Estaba en ruinas, pero la primera era extraordinariamente majestuosa. En los templos, cuando nos reunimos para adorar, como el propósito particular de reunirnos es estar ante la presencia de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Manifiesta su gloria y su poder en esos lugares. Si es majestuoso y suntuoso como este, que ustedes tienen una bendición gloriosa, tienen mucho espacio y bonito. Pero yo he predicado en algunos países donde son 4 o 6 palos y unas planchas de zinc sin paredes y tierra abajo. ¿Sabe que no importa que sea así, bonito como este y cómodo, o sea uno como el que acabo de describir? Si la gloria de Dios se manifiesta y llena todo, entonces el lugar no es importante, sino aquel que llena el lugar. Mire, en este país y en Estados Unidos y en otros países hay templos majestuosos. ¿Sabe que muchos los están cerrando? Y hay muchos que los cerraron hace años. Sobrino, ahorita me estabas preguntando, ese es mi sobrino, si no lo sabían. Adoptivo, pero mi sobrino. Él es Rivera y yo Morales, pero me estaba preguntando de Tío Cholo, como le dicen, no dice tío. Tío Cholo es mi hermano, es pastor en una iglesia en Ohio, un grupo que está levantando una nueva obra. Y le regalaron un templo cachendoso que está para repararse porque está en algunas ruinas. Pero ¿sabes qué? Se los regalaron. Y él me estaba preguntando, ¿cómo cuánta gente cabe allí? Y es un poquito más pequeñito que este. Me dice, caben como 500 personas. Y yo, muchísimos más. Llevaba muchos años cerrado. ¿Y cómo es posible que un lugar majestuoso, cachendoso, esté cerrado? Porque la gloria de Dios no estaba manifiesta allí. Entonces la gente, en vez de correr al templo, adorar al Señor o reunirse para aprender de la obra del Señor, sencillamente llegaban, me imagino, ¿no? Y entonces no había bendición y comenzaban ¿qué? A irse, a irse, a irse. Entonces tenían un gran templo y muy poquita gente. Llegó el tiempo que lo cerraron. Esa es mi interpretación de lo que pasa en muchos lugares. Pero cuando la gloria de Dios está, los lugares se hacen pequeños. Y oiga bien, y si son de cemento y acero y acústico y todas estas cosas bonitas que le ponemos, o son de techos de paja, si la gloria de Dios lo llena, ya es más que suficiente. Más que suficiente. Y claro, cuando la gloria de Dios se manifiesta, los lugares no se quedan igual, porque la gente que llega está agradecida y quiere algo mejor para que Dios sea glorificado y las cosas prosperan. Pero el profeta, inspirado por Dios, les pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y sí, habían algunos ancianos que lo habían visto desde su niñez y adolescencia y que también fueron llevados cautivos y que ahora lograron regresar. Y hacían memoria del templo que construyó Salomón, que tenía oro, que tenía plata, que tenía cedro, que tenía el arca del pacto, que tenía el tumín y el urim, todo eso que les describí ahorita.
Así que la respuesta de ellos en su corazón sería que aquel era un templo digno del Señor. Ahora aquí lo que tenemos son ruinas. Déjenme decirle un par de cositas que sucedieron en ese templo de Salomón. Cuando usted va a Segunda Crónicas, capítulo 5, va a encontrar que allí se describe que cuando terminó Salomón de construir el templo, fue humilde en su corazón y lo que hizo en la dedicación a Dios fue reconocer que lo había podido hacer con la ayuda del Señor. Y entonces mandó a buscar a los sacerdotes, a todos los sacerdotes que encontraran. Vinieron los cantores, vinieron los músicos, vinieron los porteros, vinieron todos. Se santificaron, dice el texto bíblico. Todo el que se halló fue santificado y vinieron a servir al templo, a hacer la inauguración. Y al igual que aquí, que tienen un grupo maravilloso de adoración, con la música, se reunieron creo que eran 120 músicos que tocaban trompetas, sacerdotes que tocaban trompetas. Así que era una orquesta con todos los hierros y sin miseria, más el coro, más todo lo demás. Y de pronto comenzaron a cantar y en un estribillo decían, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y mientras más subía la alabanza y se levantaba la música y la adoración salía de lo profundo del corazón, porque estaban celebrando la construcción de un templo extraordinariamente grande y majestuoso, dice la Biblia que la gloria de Jehová, la nube de Jehová, llenó aquel lugar. El problema o la virtud no la tiene el lugar, la tiene el que la llena. Y cuando la nube de Jehová llenó aquel lugar, dice la Escritura en ese capítulo 5 de Segunda Crónica, que los sacerdotes no podían ejercer su ministerio porque la gloria de Dios lo llenaba todo. Ahora usted dirá, ¿qué pasa cuando Dios llena con su gloria a un lugar? La gloria, la Shekinah de Jehová, el peso de la presencia de Dios se hace manifiesto. Y oiga bien, algunos quedan como borrachos sin haberse dado un palo. ¿Usted no ha visto cuando se está ministrando a alguien que se les pone las manos encima? Dios, que es el que hace la obra, manifiesta su gloria y la persona empieza y de momento, ¡pum!, se fue al piso. ¿Y qué hace el Espíritu Santo ahí? Uno no sabe. Heridas del alma que llevan a veces décadas, Dios las sana. Los abusos que sufrió la persona, los complejos que tenía la persona, los miedos que tenía la persona, en esa manifestación del peso de gloria de Dios, en medio de un evento cultico donde se está ministrando, esa persona se sana del alma y del espíritu. Vienen los milagros de salud, se van los cánceres, se va la leucemia, se va todo ese tipo de cáncer. La artritis se va y todo eso se va. Los problemas del corazón se van. Porque la gloria de Dios se manifiesta. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, también ¿sabe qué pasa? Se sobrecoge de temor reverente todo el que está en ese lugar. Uno puede haber llegado al culto y estar chachareando sin darse cuenta que está ante la presencia de Dios. ¿Sabe lo que es chachareando, verdad? Hablando, sin una conciencia de que vinimos para adorar y para estar en expectación de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, ¿sabe qué pasa? Si el culto empezaba a las 9:15, la gente está a las 8 o a las 7 en el altar llorando, orando y pidiendo la intervención de Dios en su vida. Cuando oficialmente se dice, hermanos, vamos a comenzar el culto, hacía rato que comenzó, porque el que viene a adorar, venía a adorar. Y antes que alguien ponga manos encima, ya los milagros se han estado dando. Y antes que alguien dé una palabra, ya Dios ha estado ministrando una palabra al corazón de la gente. Y la gente, ¿sabe qué quiere? Que no se acabe eso. Por eso esa gente llega bien temprano y se van bien tarde, cuando hay presencia de Dios.
Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hermano, uno se ve a sí mismo tal y cual es. Uno se da cuenta de los bandoleros y sinvergüenza que es uno. Mientras no tenemos esa presencia manifiesta, creemos que somos la última Pepsi-Cola del desierto. Que yo les recomiendo que tome agua y no Pepsi-Cola. Pero cuando Dios se manifiesta, la arrogancia, la altivez de espíritu, el orgullo se nos derrite como cera, porque esa presencia es tan grande que uno se ve a uno como es, pecador, y ¿sabe qué hace uno? Pide misericordia. Cuando eso no está pasando, tenemos el eguito trepado, tú sabes, y nos gusta que nos reconozcan y que digan, ese es el siervo de Dios, millito. Y se le sube la cosa a uno así. Pero cuando Dios manifiesta su gloria, ese ego se va hasta los pies. Y uno dice, Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí que soy pecador. Así que yo no dudo que cuando Salomón estaba dedicando el templo que era majestuoso, todas esas cosas estaban pasando en el corazón de la gente, pero cuando manifestó Dios su gloria, todo el mundo se allanó. Tanto que nadie podía ministrar. O sea, allí solo ministraba el Espíritu Santo de Dios. Entonces pasó algo interesante, como vino temor reverente en ese lugar, el gran templo, Salomón, que era el rey, lo que hizo fue humillarse delante de Dios. Si usted mira segunda de Crónicas, capítulo 6, va a haber una oración de arrepentimiento, de solicitud de perdón, pidiéndole al Señor y diciendo, Señor, si fuéramos llevados cautivos, cuando se clamare a ti, tú nos traerás a este lugar. Si se cerraren los cielos y no diere lluvia, y en este lugar se clamare a ti, tú tendrás misericordia. Y comenzó a reconocer el pecado de él y del pueblo. Y cuando termina de orar, Dios le habla y le dice que está bien, te he escuchado. Si yo cerrare los cielos y no hubiese lluvia y lo que hubiese fuera juicio, pero en este lugar se clamare a mí, yo oiré desde los cielos y los voy a bendecir. Óyeme, eso es un pacto, eso es una promesa de Dios. Está diciendo que si el pueblo se humilla, yo los bendigo. Hay una oración extraordinaria, toma todo el capítulo. Pero que usted llega al capítulo 7, el Señor vuelve a recordarle lo mismo. Dice, si ustedes se humillan y oran y buscan y se arrepienten, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La extensión de la bendición va más allá del lugar del templo, alcanza al país, a la nación. O sea que si tú y yo en este lugar nos arrepentimos, nos humillamos, buscamos el rostro de Dios y Dios en su gracia y misericordia manifiesta su gloria, nos hace promesas que ya están contenidas en sus palabras, lo que hace es que nos las ratifica, nos bendice a nosotros en el lugar, pero bendice a Vega Alta y bendice a Puerto Rico. Esa era la memoria que tenían aquellos que ahora les tocaba reconstruir, que estaban viejos, y cuando se les pregunta, ¿quién ha quedado de ustedes que vieron la gloria de la casa primera? Ellos recordaban la majestuosidad del templo, pero recordaban también la manifestación del poder y la gloria de Dios. De la misma manera que nosotros, los más adultos, hacen memoria del avivamiento del 33, y los que somos de Grupo Manía para acá y de Menudo para acá, recordamos los años 70 y la manifestación de la gloria de Dios. Y ahí salió Kremlin, salió Marta, y salió Millito, Israel Narváez Bocham y otros más, los muchachos de Espinosa, porque Dios nos alcanzó en esa experiencia.
Miren lo que estaba en el contexto de nuestro país en ese tiempo. La década de los 60 fue una década de mucha revolución social aquí en Puerto Rico. Fue la época donde los adolescentes y los jóvenes particularmente, algunos adultos también, manifestaban un espíritu de rebeldía contra la autoridad y contra la estabilidad de la nación. Y de ahí hubo un avivamiento, se puede decir así, en términos de los vicios, alcohol, droga de todo tipo. Y de ahí surgieron también los llamados hippies. ¿Cuántos fueron hippies de los que están aquí? Nadie. Están encubiertos. Sí, no sé si recuerdan los que somos un poquito de más allá, de esos años, donde los muchachos y las muchachas jóvenes se iban de sus casas y se iban a vivir en comunas y se reunían en cualquier lugar y particularmente en las playas. ¿Hay alguien de Vega Baja aquí? ¿Recuerdan los festivales Mar y Sol? ¿Recuerdan que hubo ese tiempo usaban unas florecitas que le llamaban las flores ¿qué? Psicodélicas? ¿Sabe de eso, verdad que sí? ¿Sabe lo que significa psicodélica? ¿No sabe? Puede que algunos sí. Psico viene de qué? De mente, psique. Délico, delia, adicto a drogas. Adicto a drogas para estimular la mente. Y una manifestación visible era poner muchas flores en los carros y donde quieras poner flores de esas, psicodélicas. Y fue un tiempo de mucha revolución social para mal. Pero entonces, ¿sabe qué pasó? Como muchas familias, sus hijos estaban ¿qué? Yéndose de sus casas, viviendo en comunas, drogas, todo tipo de drogas como el alcohol, sexo, festivales de nudismo, los festivales Mar y Sol eran eso. Y mucho sexo, y embarazos, y abortos. Entonces todo eso creo que una gran crisis. Y cuando la gente, oiga bien, encuentra que no puede manejar con recursos humanos las situaciones que está viviendo, entonces pone su mirada en lo alto. Déjenme decirle algo bueno, una buena noticia. En este país y en el mundo la cosa está mala. ¿Sabe que eso es una buena noticia? Porque cuando la gente encuentre que no va a poder manejar con todas las capacidades humanas que hay, no le va a quedar más remedio que volver su rostro, su corazón a Dios. Y cuando eso pasa, viene avivamiento. Esos años 60 fueron así. Y la gente empezó a buscar a Dios y a clamar a Dios y a ir a los templos y a pedir la oración y a pedir ayuda de la gente que tenemos al Señor. Y de pronto Dios escuchó desde los cielos y manifestó su gloria. Y empezó un avivamiento en los años 70. En el 74 me alcanzó a mí, creo que a Marta y a Kremlin también. El Espíritu Santo comenzó a llenar la gente. Y empezaron los milagros de sanidades y de liberaciones, personas poseídas. Y venía la palabra profética para dar dirección al pueblo. Y la gente se metía en las escrituras a conocer y a buscar. Yo era uno que me acuerdo que me amanecía leyendo un Nuevo Testamento de los Gedeones, así. Y cada vez que leía lloraba, porque me veía un impuro frente a aquel reclamo de Dios. Y Dios comenzó a trabajar con la gente. Y Dios comenzó a mover con un grupo de cristianos, particularmente jóvenes la mayoría, llamados los catacumbas. ¿Hay alguien catacumba aquí? ¿Alguien? Allá hay uno. ¿Quién más? Dios los bendiga a todos.
Porque era la gente atrevida. Mientras muchas de las iglesias históricas se quedaban en los templos, ellos se tiraban a la calle, iban a los puentes, se reunían debajo de un puente y comenzaron a poner letreros por donde quiera. En los montes usted veía letreros, en las carreteras letreros que decían: Cristo te ama, Cristo viene, busca al Señor. Y si por un lado estaba el movimiento fuerte de drogas y de todo lo demás, por el otro lado estaba un moverse de la iglesia fuera de las cuatro paredes. Pero no solamente ellos. Dios comenzó a tocar ¿qué? A las iglesias discípulos, a las iglesias pentecostales, a las iglesias católicas. Y de ahí que surge que el movimiento llamado ¿qué? Carismático. Dios comenzó a hacer cosas maravillosas donde quiera. Porque Dios no tiene límite, se mete donde quiera. Y en esa experiencia de los años 70, entonces hubo un cambio en la nación. Las iglesias se llenaron. Yo recuerdo Espinosa, que tenía un templo pequeñito, ya no existe. Si usted pasa por la carretera número 2, allí al lado del Pío Pío, ahora es un parque de juegos. En aquel templito pequeño se metían sobre 400 personas apiñados. Y yo recuerdo que los cultos comenzaban por la noche a las 7:30 y a las 6 y pico estábamos de cabeza en el altar. Y terminaba el culto y nos quedábamos hasta en el parking. Que el parking era pequeñito, la mayoría llegábamos a pie. Que los que estudiaban, que eran jóvenes, estudiaban allá en Mayagüez y se hospedaban cuando regresaban los viernes, porque habían culto yo creo que casi todos los días. Eso es otra cosa que sucede. El templo comienza a abrirse porque la necesidad de la gente empuja a que abramos para adorar al Señor y también para que la gente reciba. Pues llegaban los viernes y dejaban que las maletas en la esquina del templo para estar en el culto. No llegaban directo a su casa, que hacía una semana que no veían a sus familiares. Llegaban al culto. El anhelo de estar en la casa del Señor y buscar el rostro de Dios y recibir la bendición de Dios. Hay buena noticia, la cosa está mala, viene avivamiento. Pero depende de que tú y yo busquemos el rostro de Dios. Cuando vino la palabra profética de Ageo, dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del gobernador, llamado Zorobabel. Lo alentó, lo animó, lo esforzó. Y juntamente con Zorobabel, él tenía que todo un equipo de gobierno, el equipo de gobierno. ¿Necesitaremos eso en Puerto Rico? Animó, levantó a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Necesitaremos los que somos ministros esa presencia de Dios y que el Espíritu Santo que levante nuestro ánimo, que nos despierte el ánimo, el espíritu. Y dice que el pueblo común también Dios despertó que el espíritu en ellos, levantó el ánimo. Entonces se animaron y comenzaron a cumplir la voluntad de Dios, reconstruir el templo. Y cuando se animaron, Dios les dijo: desde este día los voy a bendecir. Pero no solamente le dijo eso, le dijo: en un momento voy a hacer temblar los cielos y la tierra y las naciones. Dice: y aparecerá el deseado de todas las naciones. Es una promesa y es una palabra profética, no de cumplimiento inmediato para los que estaban reconstruyendo, sino que es una promesa mesiánica. Estaba hablando del Señor Jesús que habría de venir. El Mesías, el deseado de todas las naciones. Y entonces es cuando le dice: la gloria postrera de esta casa, digo aquí porque estaba aquí escrito aquí, véanlo ahí, será que mayor que la primera. La primera era majestuosa
esta era escombros, ellos ponían los ojos en los escombros, pero Dios les estaba diciendo que no tiene que ver con la planta física, tiene que ver con aquel que llena la planta física. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Si allí se manifestó la gloria de Dios en aquel lugar, en aquel templo, en el nuevo templo, aunque no tuviera oro ni plata, Dios la iba a llenar de igual manera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Y daré ¿qué? Paz. ¿Dónde? En ese lugar. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Entonces, anduvo el tiempo y esa palabra profética estaba allí. Posiblemente tú cargas palabras proféticas que Dios ha dado a tu vida. Y que está caminando el tiempo y tú no ves el cumplimiento. Hay cosas que son para ahora mismo. Hay cosas que son para ahorita, como decimos los puertorriqueños. Y hay cosas que son para más tarde. Pero como fiel es el que prometió, las va a cumplir. Creo que viene avivamiento. Oye esto. Anduvo los siglos. Gálatas, Pablo cuando escribe a los Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que están bajo la ley. Envió a Jesucristo. Llegó el tiempo, llegó el momento donde aquella palabra profética dada por Dios a través de Ageo tendría su cumplimiento. Que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Mire si Dios es grande y poderoso, que en su cumplimiento lo hizo desde los más mínimos detalles. Nace Jesús. Y me parece que era a los 8 días, algo así. ¿A dónde lo llevaron? Al templo. Eso lo describe Lucas en los primeros capítulos. Y cuando llegan al templo, el Espíritu Santo en aquella misma hora mueve a un hombre que era profeta, lleno del Espíritu, y lo mueve a ir al templo. Y cuando llega al templo, se llamaba Simeón, y vio al niño Jesús que iba a ser dedicado, presentado a Dios, lo tomó en sus brazos y comenzó a profetizar. ¿Desde cuándo en aquel lugar no había una palabra profética? Sí, la había en otros lugares, pero no allí en el templo. Porque los que estaban para ministrar en el templo andaban viroldos. Los sacerdotes, los grupos religiosos dentro del judaísmo, como los fariseos, los saduceos, los esenios, andaban viroldos. ¿Que cómo lo sé? Porque cuando Jesús estuvo ya en su ministerio público, les llamó sepulcros blanqueados. Les dijo hipócritas, y les dijo, ¿ustedes qué? Hacen ceremonias religiosas, diezman la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de lo más importante de la ley. Y comenzó a darle palo. Uno de ellos que reconoció que Jesús venía de parte de Dios y andaba entre los principales de los líderes religiosos. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Te es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Como quien dice, andas viroldo, enderézate. Pero volviendo a Jesús cuando lo están presentando en el templo, Dios manifestó su gloria y dio una declaración profética. Y Simeón tuvo que decir ¿qué? Señor, despide a tu siervo en paz, porque ahora mis ojos han visto al Rey, al Salvador, al ungido, al deseado de todas las naciones, aquel que había sido profetizado. Yo lo estoy viendo ahora me puedes despedir en paz. Y era que había recibido una revelación de que no se iba a morir hasta que viera ese cumplimiento. No te vas a morir hasta que veas el cumplimiento de la palabra que Dios te dio, que es para ti.
La que es para tus hijos, para tus nietos. Puede que tú no la veas, pero ellos la van a ver. Pero las que son para ti, no te vas a morir sin verlas. Y había una viejita por allí, una muchacha con años acumulados, llamada Ana, que en aquella misma hora cogió al muchacho y comenzó a declarar también proféticamente. Recuerda que ahorita yo les dije que una de las cosas que no tenía ese nuevo templo era el espíritu de profecía. No se profetizaba allí. No había arca, no había tumim ni urim, no había fuego constante, pero la promesa era que la gloria postrera de aquella casa sería mayor que la primera. Pero ahora apareció, y con su aparición del deseado de todas las naciones, se activó el espíritu de profecía en aquel lugar. Y mire, yo tengo que afirmar claramente que la mayor profecía es la Escritura, la palabra de Dios, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Cualquier otra profecía, pásela por la Biblia. Pero Dios habla hoy como hablaba en antaño. Dios usa a sus hombres y mujeres para profetizar. Y yo tengo la sospecha de que con esta palabra se está profetizando. Que lo que estaba diciendo la pastora aquí, no sé si le prestó atención, estaba profetizando. Y ella enfatizó que viene avivamiento. No se quede en su casa en el culto de oración. No se quede en su casa o en el parking, en la escuela bíblica. Venga a todos los cultos y diga, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día. Y puede que en lugar de iniciarse en el templo, se inicie en tu casa. Cuando te estás vistiendo para salir para el culto. Cuando estás orando porque estás en expectación y dices, yo voy al culto porque algo grande Dios va a hacer este día. Y como Dios está viendo tu corazón, en lugar de esperar a que llegues acá, lo hace mientras estás preparándote para venir para el culto. Que suceda como aquella mujer que dijo mientras fregaba, Señor, límpiame como yo estoy limpiando estos trastes y lléname con tu espíritu. Inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre ella y la llenó. Que pase como pasó con aquel que cantaba, a mí no me gusta el pollo. Yo creo que se lo he dicho antes a ustedes. ¿Recuerdan, no? Había un hombre que era un cantor secular en la radio y cantaba una canción que decía, a mí no me gusta el pollo. ¿No se acuerda aquello? Que repartían, en una Navidad repartían el pollo por presa. ¿Recuerdan a ese señor, verdad? No me acuerdo del nombre. Pero ese señor se convirtió al evangelio. Y el testimonio que yo escuché era que un día venía bajando por Toa Alta y venía pidiéndole al Señor que lo llenara del Espíritu. Y el Espíritu Santo se encargó de llenarlo y tuvo que detener su carro porque no podía resistir aquella gloria y presencia de Dios. Si vive aún no lo sé, pero yo escuché ese testimonio. Puede pasar en tu casa y puede pasar aquí en el templo. Cuando Dios se mueve, mis amados hermanos, la revolución de ese fuego del Espíritu sigue alcanzando. Y cuando llegas al trabajo, llevas adentro el fuego del Señor cuando eres lleno. Y la gente que no tiene al Señor se va a acercar a ti porque necesita lo que tú tienes. Pero si aún no lo tienes, lo puedes pedir y lo vas a recibir. No es que lo puedes recibir, es que lo vas a recibir. Pero hay que buscar y hay que pedir. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dice el Evangelio de Lucas. Mateo dice buenas cosas, pero Lucas dice el Espíritu. Pídalo. Que comience aquí en Vega Alta y se extienda por ahí para arriba y nos alcance a nosotros en Bayamón. Y que pase por donde yo me crié en Espinosa. Y que siga arropando la isla y las Antillas y el mundo. No para que haya jactancia de que comenzó en Vega Alta
sino para que suceda ya. Para que la gloria postrera de esta casa y de cualquier templo donde nos ubicamos sea mayor que la primera, porque Dios manifieste su presencia. Pues mira, la viejita profetizó. La viejita profetizó. Se levantó el espíritu de profecía en el lugar del templo. Yo llegué a, no les voy a decir dónde, pero mi mamá estuvo en ese lugar porque trabajó allá por unos 12 años, en un pueblo de aquí de Puerto Rico. Y ella participó en ese lugar y en ese templo, discípulos de Cristo, eso sí lo puedo decir, de ver la gloria de Dios con milagros y con señales y con avivamiento de verdad. Pero habían pasado más de 40 años ya que eso había sucedido y ella nos contaba cosas que pasaban allá. Y me tocó a mí llegar a ser pastor de ese lugar. De lo que mami me contaba, nacarile, nada. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba allí. Y comenzamos a orar y ayunar. Y particularmente ese primer mes comenzamos por el día. Y como yo no conocía a nadie, pues invité gente de mi iglesia madre. Y me llevé gente que buscaba el rostro de Dios de verdad. Marisol que los conoció. Luego me llevaba a Tita Díaz y a otros más. Íbamos allá a orar y era orar por las mañanas, un día de cada semana. Y cuando llegó el mes, Dios usó a una de esas personas y me dio una palabra profética. Mi siervo, hay gente herida, gente vacía, gente en amargura. Camina, camina, camina. Llama a la iglesia a la oración. Y yo obedecí. Y como en la iglesia no me crié, yo aprendí eso de las cadenas de ayuno y de oración. De que se iniciaban este lunes hasta el próximo domingo. Y entonces el próximo domingo se iniciaba nuevamente. Y todas las semanas se hacían. Nosotros lo hicimos la semana pasada. Hace tiempo que no lo hacíamos. Se supone que hoy hay gente también en ayuno. Y cuando empezamos eso, pasaron un tiempito y vuelve el Señor y me da una palabra profética en uno de esos cultos. Mi siervo, y fue igual la palabra, pero le añadió una cosita más. Dijo, mi siervo, hay gente herida, gente vacía, gente en amargura. Camina, camina, camina. Llama a la iglesia a la oración y al ayuno. ¿Sabe qué pasó después de esa palabra? Una semana después, Dios comenzó a sacar las cosas ocultas a la luz. Y la gloria que había habido antes, pero que por 40 años no se manifestaba, empezó a manifestarse. Y lo primerito que hizo el Espíritu Santo fue sacar lo oculto a la luz. ¿Sabe qué? Había gente de muchos años en la iglesia en adulterio. Pero pasaban con ficha como si no estuviera pasando nada. Había gente en fornicación. Había un par de personas poseídas. Una de ellas diaconisa. Y cuando la tomaba el Espíritu, ellos decían el Espíritu Santo, profetizaba, iba por allá y ponía las manos hablaba lenguas y ponía las manos sobre los instrumentos o sobre la gente. Y les profetizaba a la gente y la tenían como una gran mujer de Dios. Yo recuerdo que su esposo cuando llegué me decía, una mujer de Dios, una mujer santa. Hasta que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, comenzó a manifestarse y el espíritu de mentira profética también se manifestó. Un choque de poder, una lucha de poder. Pero Dios estaba sacando las cosas ocultas a la luz. Y a la que daban por profeta era una pitonisa básicamente. Estaba poseída y estaba dando falsa profecía. Mire, lo más que se parece a la manifestación del Espíritu Santo de Dios son las manifestaciones demoníacas que tratan de imitar lo que es de Dios para engañar. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve, hermano, lo que es falso sale a la luz. Y comenzó a pasar. ¿Por qué rato le cuento los detalles de lo que pasó? Pero pasó. Poseídos comenzaron a liberarse.
Comenzaron a pasar milagros en el altar, que hacía más de 40 años que no pasaba un milagro. Trajeron una muchacha viciosa, hueso y piel era aquello, llamada Miriam. Y obedecimos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por los enfermos. El enfermo sanará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Hazlo. Y llamé a los ancianos de la iglesia, trajeron el aceite, trajeron la mujer casi arrastrada hasta acá, hasta el altar. Y cuando levantamos las manos para orar, el Espíritu Santo ni siquiera permitió que se les pusiera las manos encima. ¡Uah! La dejó caer. Bajo la gloria de Dios. Se siguieron ministrando a las otras personas. Luego del culto se la llevaron. Estuvo unos 6 meses en Aguadilla, en un programa de rehabilitación, creo que se llama Kodesh. Era de Sabana Seca. Servicio Social le había quitado sus 3 o 4 hijos, creo que tenía. Y cuando había recibido al Señor naturalmente y se estaba rehabilitando, pero cuando salió del programa de rehabilitación, dijo, yo no quiero que me lleven a Sabana Seca, yo quiero que me lleven allá, a aquel pueblo donde yo recibí la bendición de Dios. Y se unió a nuestra iglesia. Y la que era hueso y piel, llegó una mujer completamente saludable. ¿Sabe de qué Dios la sanó aquel día que la tiró para el piso? De SIDA. Le ayudamos en la iglesia, consiguió un apartamentito, consiguió un cajito viejo escrachado, pero lo movía. Consiguió un trabajo porque ella quería estar en el pueblo donde Dios la bendijo. ¿Sabe qué? Le devolvieron sus hijos. Y tenía un ministerio junto con un hermano de la iglesia de alcanzar a los que estaban como ella en la calle. A los viciosos, a los deambulantes. Ese ministerio existe hasta el sol de hoy. Ella yo no he sabido más, pero Dios hizo el milagro aquel día. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, la gloria postrera de ese lugar es mayor. Eso es lo que hace un lugar grande. No es que sea bonito, que sea grande físicamente, es que Dios lo llene. Así que Jesús apareció. Y ya de niño, de bebé, la gloria de Dios está ¿qué? Manifestándose allí. Yo le hablaba un ratito más, no se preocupen, como 3 horas, no, un momento más. No se preocupen, que tan pronto el Señor no me deje de decir una palabra más, yo me callo. ¿En serio? Yo le he cortado sermones a los hermanos, que está todo el mundo entusiasta, porque el Señor me dice hasta aquí. Pero todavía no me ha dicho hasta aquí. Mire esto. Jesús creció. Y de adolescente habían hecho una peregrinación con el muchacho. Habían ido a adorar allá a Jerusalén. Y cuando están de regreso, se dan cuenta José y María que el muchacho no estaba, que Jesús no estaba. Comienzan a buscarlo en la peregrinación donde estaban. Nadie lo sabía dónde estaba el muchacho. Se regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús ¿dónde? En el templo. Yo no sé si usted le ha prestado mucha atención a ese pasaje de la Escritura. Un muchacho de 12 años estaba enseñando a los que tenían doctorados en la ley. Porque había espíritu de sabiduría en él, había la revelación de Dios. Recuerden que él dejó toda su gloria, pero andaba ¿qué? Sin mancha y sin pecado delante de Dios. Y dice la Escritura en Lucas 1:52 que el muchacho crecía ¿qué? En estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, crecía espiritualmente y crecía también en su fama. Él estaba allí enseñando a los que decían saber. Siguió andando el tiempo, llega a sus 30 años, va a iniciar su ministerio público, pero antes de hacerlo, va al río Jordán y le dice a su primo, hermano, pariente, yo quiero que tú me bautices. Y Juan, que conocía a Jesús y que sabía que era un hombre santo, dijo, óyeme, yo debo ser bautizado por ti, tú no, tú por mí. Y Jesús le interrumpe y le dice, no, vamos a hacerlo como vamos a hacerlo. Y dice la Biblia que le bautizó
y cuando ascendió del agua, en Lucas dice, orando, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Jesús en forma de paloma. ¿Y sabe qué sucedió? En ese instante, el Jesús, como tú y como yo, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Y allí tuvo un choque de poder con el maligno. Y usted conoce la tentación. Lucas 4 y también Mateo 4. Cuando vence allí, regresa entonces y viene a Galilea. Galilea de los gentiles. En un ambiente y una atmósfera espiritual cubierto de tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas es de poderes demoníacos actuando sobre la vida de la gente. Isaías lo había profetizado, está registrado en el capítulo 9. Y en Mateo capítulo 4 se registra de nuevo diciendo que cuando Jesús llega allí a Galilea, dice la Escritura, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. El pueblo que andaba en ¿qué? Tierra de sombra y de muerte. ¿Cómo está Puerto Rico ahora? Luz resplandeció sobre ellos. Inmediatamente comenzó a hablar y a predicar. Alzó la voz y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a llamar la gente al arrepentimiento. Y déjeme decirle, en ese ministerio público de Jesús vino un avivamiento. Las multitudes comenzaron a seguirlo. Y la gente estaba por muchas horas y a veces por días siguiendo a Jesús porque querían recibir lo que Él estaba dando. La gracia y el poder de Dios. Los milagros no se hicieron esperar. Multiplicación de panes y peces. La Biblia registra solamente 2 eventos. Puede que haya habido más. Milagros de sanidades físicas. Milagros de liberación de demonios. Restauración de relaciones humanas entre unos y otros. Enseñanza de sabiduría que viene de lo alto. De uno que habla como quien tiene autoridad, no como los doctos, no como los escribas y los fariseos. Alguien que decía y hacía. Alguien que su palabra tenía sustancia. Y su fama comenzó a correrse por todo aquello. ¿Y sabe qué? Él no tenía que ir a los lugares a buscar a la gente salía de los lugares a buscarlo a él. Cuando hay avivamiento, la gente corre de donde está para venir a los templos a buscar a Dios. Y es verdad que se levanta a Chanito, el maligno, en contra y a tratar de limitar todo ese proceso, pero Jehová de los ejércitos, más que vencedor, está con nosotros. Ahora sí voy a terminar con 2 textos bíblicos, porque quiero que quede algo claro en su mente y en la mía. En un momento particular Jesús fue al templo, a ese templo que se restauró. Fue allí. Y antes de llegar, los fariseos habían visto a los muchachos del equipo ministerial de Jesús, a los discípulos, en días sábados recogiendo espigas. Mateo capítulo 12. Y como tenían ciertas riñas a Jesús, comienzan a hacer una acusación con relación a sus discípulos. Y dicen, mira, tus discípulos no cumplen la ley. Y Jesús le da una respuesta a cada uno de ellos. Y finalmente les dice, he aquí uno más grande que el templo. Creo que es el verso 6 del capítulo 12 de Mateo. He aquí uno más grande que el templo. Lo que quiero decir, hermano, es, el templo es importante, es bueno construir, pero es importante que Dios se manifieste en ese templo.
Porque ¿de qué nos vale que tengamos suntuosidad? Cuando nosotros hicimos un edificio allí, esos son los salones, baños y oficinas, todavía el templo no se ha hecho, y los hermanos empezaron, qué grande, qué bueno es esto. ¿Sabe qué yo les dije públicamente? No ponga sus ojos en el edificio, porque de la misma manera que lo levantamos, el Señor lo puede tirar para abajo. Ponga sus ojos en el Señor. El otro texto que quiero dejarles es el siguiente. Aparece así, un poquito más adelante. Y fue que los discípulos estaban en el templo junto con Jesús. Y cuando estaban allí, en los atrios, que ya se iban, o sea, estaban saliendo para irse en los atrios, le dicen a Jesús, ven que te vamos a mostrar estos grandes edificios. Vente que te vamos a mostrar estos grandes edificios. Y comenzaron a mostrarle. ¿Usted sabe cómo se construían los templos en ese tiempo? Con grandes piedras traídas desde lejos. Y eso es una cosa extraordinaria. Uno a veces dice, ¿cómo lo lograron en ese tiempo? ¿Y cómo lo hicieron? Pues miren, una cosa maravillosa. Era una de las maravillas. Señor, mira esto. Yo imagino que ellos iban a decirle, somos la nación judía y somos los más tremendos y tenemos el templo más grande y más hermoso y tenemos el edificio más extraordinario de todo lugar. A ellos se les había inflado el ego porque estaban teniendo un lugar de adorar bien suntuoso y majestuoso. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Lo que estaba Jesús era profetizando algo que venía y le estaba diciendo, no ponga su mirada en las cosas, sino pongan su mirada en el Señor de las cosas. De hecho, en el año 70 después de Jesucristo, ese templo fue destruido. Póngase en pie y lea lo que dice aquí debajo de mis pies. No es el lugar, es quien llena el lugar. La gloria postrera de la casa de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, será mayor que la primera. Yo recuerdo la primera allá abajo en el casco del pueblo. Dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a buscar el rostro de Dios y Dios lo hará. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia. Tú eres Rey y Señor, tú eres el soberano, tú eres Dios de los ejércitos, el alfa y el omega, el principio y el fin, el grande, el todopoderoso, el que hace nuevas todas las cosas, el que hace maravillas, el único Dios verdadero. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres quien lo harás y traerás avivamiento a nuestra nación y al mundo. Y habrá una gran cosecha antes de que aparezcas nuevamente para llevarnos a la eternidad. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Pedimos que nos perdones, que nos santifiques, que nos endereces. Necesitamos tu intervención en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes con tu Espíritu Santo y que obres milagros y señales, y que si en antaño en el 33 y si en el 74 hubo avivamiento, gloria y bendición, que en este tiempo sea mayor que en esos, para tu gloria y honra y bendición nuestra y de nuestro país y del mundo, en el nombre de Jesús. Amén.